Imagina vivir rodeado de lujos, coches blindados, mansiones, fiestas con políticos y empresarios, un imperio construido sobre el poder. Ahora imagina que ese imperio comienza a derrumbarse, no por un enemigo externo, no por un rival en los negocios, sino por alguien de su propia sangre. Sí, la hija del empresario más temido del país decidió romper el silencio, y lo que reveló dejó a millones sin palabras. Corrupción, sobornos, amenazas, una red de poder que parecía intocable, hasta que una sola voz se alzó contra todo. Lo que estás a punto de ver no es una simple historia, es una guerra entre padre e hija que sacudió a toda la nación. La ciudad amanecía envuelta en un brillo metálico, como si los rascacielos hubieran afilado sus perfiles durante la noche. En lo alto de la Torre Helios, los ventanales del piso 52 parecían espejos orientados a todos los puntos cardinales, devolviendo un solo rostro, el de Aurelio Balcázar. Su sonrisa dominaba marquesinas, portadas, discursos en foros empresariales. Una sonrisa calibrada por asesores de imagen, ortodoncistas de celebridades y un ejército de publicistas que vendían una idea simple: éxito impecable. A esa hora, en el salón principal del ático, los asistentes de Balcázar ya orbitaban con la coreografía precisa de un reloj suizo. Alguien colocó discretamente un dossier en el extremo de la mesa de mármol. Otro cambió el agua de un jarrón con orquídeas. La perfección no era una aspiración, era la religión de la casa. El magnate apareció puntual, el traje de 3 piezas con una caída que desafiaba la gravedad, el cabello peinado con exactitud quirúrgica. Saludó sin mirar. Sus ojos eran otra cosa, un radar. Agenda, ordenó. Reunión con el ministro a las 9, presentación de resultados con inversionistas a las 11, entrevista con Canal 7 a las 5, recitó Jimena, su jefa de gabinete, sin levantar la vista de la tableta. Además, su equipo de legales quiere comentarle sobre la demanda de los proveedores de la planta norte. Balcázar chasqueó la lengua. Lo de la planta era un mosquito que persistía en verano. Alzó la mano y el mosquito desapareció. Jimena entendió que el tema se trataría fuera de la sala, fuera de los oídos que no debían escuchar. Mientras tanto, en un barrio a 20 minutos de allí, más cerca de la costa donde los edificios no subían al cielo, sino que se inclinaban ante el viento, Lucía Balcázar se ataba el cabello frente a un espejo sin marco. Tenía los ojos hinchados por una noche de insomnio y un gesto de decisión que no le conocía a esa cara hasta hacía pocos meses. Sobre la mesa de la cocina, un portátil abierto mostraba un documento sin título. Páginas y páginas de recuerdos ordenados en líneas como si fueran piezas de un rompecabezas. A su lado, el celular vibró. Mensaje de Nora. Lista. Lucía tomó aire. Lista, escribió. Luego agregó: hoy empiezo. Habían pasado años desde la última vez que llamó papá a Aurelio. El imperio había crecido como una criatura exigente, devorando cenas, cumpleaños, vacaciones. Y sin embargo, si le hubieran preguntado a la ciudad, todos habrían respondido que Aurelio era un padre ejemplar. Aparecía con flores en graduaciones, donaba bibliotecas a escuelas con el nombre de su hija en una placa brillante. El bronce siempre cuenta una historia pulida. En la Torre Helios, la entrevista de Canal 7 era el tema que realmente inquietaba a Aurelio. No porque temiera preguntas, cualquier ángulo podía torcerse con suficiente elegancia. Cualquier acusación podía diluirse en estadísticas, en promesas filantrópicas. Lo que le intranquilizaba era otra cosa, una vibración sorda que había comenzado en las últimas semanas. Rumores en foros, hilos anónimos, un podcast con testimonios velados. Jimena habló con cautela. Hay ruido en redes, poco, pero raro. Se menciona a una fuente cercana. ¿Competencia?, preguntó él sin parpadear. Tal vez. O un ex empleado. O... Jimena dejó la frase colgando. El radar de Aurelio captó el hueco en la frase, el lugar donde se esconden los miedos que nadie dicta en voz alta. Golpeó con los dedos sobre la mesa, un ritmo breve. Refuerza monitoreo. Quiero alertas cada hora.
Si algo escala, lo sabré primero yo. Lucía cerró el portátil. Se miró las manos. Eran manos de pianista, largas, sensibles. Su madre siempre lo decía. No recordaba cuándo fue la última vez que tocó con libertad. A veces, cuando se sentaba frente al teclado, el pasado le caía encima como una tapa pesada. Más fuerte, más rápido, mejor. No era música, era una vara. Aquella vara no la empuñaba un profesor, la empuñaba el hombre que compraba pianos de cola como quien compra una lámpara. El mensaje de Nora volvió a vibrar. Te espero en el estudio a las 10. Trae todo. Todo significaba copias de correos, acuerdos de confidencialidad, un audio en el que una voz grave decía sobrecostos y acelerar permisos, y no me importa de dónde salga. Significaba recuerdos, significaba perder algo, quizá mucho. Lucía sabía que ese día cruzaría una frontera invisible, la que separa a los que callan de los que nombran. No hay retorno. En el ascensor privado, Aurelio descendía hacia el auditorio donde se reuniría con los inversionistas. Se miró en el espejo y ensayó la sonrisa número 4, la de la confianza serena. El ascensor se detuvo en el piso 30. Subió alguien que no estaba en el protocolo, su hijo, Iván. Traje también, pero con rebeldía en la corbata, como si un viento de medianoche le hubiera torcido el nudo. ¿Tú aquí? Aurelio alzó una ceja. Quería ver los números de Rávena, dijo Iván. Me llegaron reportes extraños. Aurelio pensó en el mosquito de la planta norte. Una sombra cruzó sus ojos tan breve que el espejo no la atrapó. Nos ocupamos luego, cortó. Las prioridades están claras. El auditorio se llenó con el ruido amortiguado de las sillas. Aurelio habló de crecimiento, de horizontes, de sostenibilidad y valor social compartido. Palabras grandes, suaves como terciopelo. Las diapositivas subían y bajaban con curvas perfectas. En la escena, él era el director de orquesta. Nadie desconfía del que dirige con batuta de oro. A las 10:03, Lucía empujó la puerta del pequeño estudio de Nora, una periodista que había pasado de radio universitaria a fenómeno digital con un lema: decir con nombre y apellido. El estudio era una habitación insonorizada con una mesa de madera y un par de micrófonos. Minimalismo y un cartel de neón en la pared. Respira, luego habla. Respira, repitió Nora al verla entrar. ¿Trajiste? Lucía asintió, sacando de la mochila una carpeta y un pendrive. Nora no tocó nada, como si la evidencia fuera una criatura asustada que pudiera romperse con un gesto brusco. Antes de encender, dijo Nora, quiero que sepas, si cruzas esta puerta de palabras, la historia ya no será tuya, será de todos. ¿Estás segura? Lucía apretó los labios, pensó en las placas doradas con su nombre, en el eco de los aplausos de donaciones perfectas, en su madre guardando silencio entre copas de champán. Pensó en noches enteras mirando el techo, en la sensación de estar atrapada dentro de un apellido que era cárcel y vidriera. Estoy. Nora encendió las luces. El neón se volvió más vivo. Los micrófonos aguardaron como dos testigos. Nora ajustó los niveles de sonido y antes de hacer la primera pregunta, el mundo se detuvo un momento. El instante exacto en que la verdad toma impulso. A kilómetros de allí, el equipo de monitoreo de Balcázar detectó una anomalía. El canal de Nora registraba picos poco habituales a media mañana. Jimena tecleó un mensaje rápido al jefe de seguridad digital. Una nueva alerta se clavó en la pantalla. Notificación programada. Episodio especial en vivo. 10:30. Aurelio, en el auditorio, cerraba con una frase que había ensayado 1000 veces. En nuestro grupo, la transparencia no es un valor, es un hábito. Aplausos. Una alfombra de aprobación. El sonido le llegó a Lucía como un rumor fantasma, aunque no estaba allí. Lo oyó dentro, en esa zona donde los ecos se guardan. «Grabando», dijo Nora. Lucía acercó la boca al micrófono. Sus primeras palabras fueron un susurro. «Me llamo Lucía Balcázar, y esta es la historia que mi padre no quiere que cuente». El reloj marcó las 10:07. Afuera,
Los rascacielos siguieron brillando. Dentro de la habitación, una grieta se abrió, y el imperio, sin saberlo, comenzó a escuchar el crujido. ¿Era el viento? ¿Era un mosquito? No, era la primera palabra de una caída. La lluvia comenzó a golpear los ventanales de su pequeño apartamento como si quisiera arrancarla de allí, como si la ciudad misma quisiera impedirle hablar. Lucía Balcázar se sentó en el borde de la cama, con el portátil cerrado a sus pies y una carpeta abierta sobre las sábanas. Fotografías, recortes de periódicos, contratos con sellos rojos, todo mezclado en un desorden que, en realidad, era el mapa de una vida vivida en la sombra de un gigante. Desde niña había aprendido a sonreír en las fotos. La hija del hombre más poderoso de la ciudad, decían los titulares. Era la que entregaba flores en inauguraciones, la que posaba junto al padre en galas benéficas, la que representaba la perfección de una familia ideal. Pero cada sonrisa era un disfraz. El eco de la voz de Aurelio siempre la acompañaba, dura, exigente, como un juez invisible. Endereza los hombros, sonríe, no hables demasiado. En los pasillos de la mansión, el silencio era la única respuesta aceptable. Su madre apenas murmuraba frases prácticas. Ya es hora de cenar. Ponte el vestido azul. Jamás un ¿cómo te sientes? Jamás un ¿qué quieres tú? Esa falta de palabras había tallado en Lucía un hueco que dolía. Creció aprendiendo a callar. El silencio fue su jaula, pero también su refugio. Dentro de él podía esconder pensamientos peligrosos, como las dudas sobre los negocios de su padre o el recuerdo de esas reuniones nocturnas a las que ella nunca debía acercarse. A veces escuchaba fragmentos, voces graves, risas secas, frases cortadas. Eso debe salir limpio en los papeles. No habrá problema con el ministro. Nadie debe saberlo. Lucía se tapaba los oídos con las manos, como si fuera una niña pequeña intentando huir de una tormenta. Pero la tormenta estaba dentro. Un día, con apenas 12 años, se escapó al jardín para respirar. Vio a su padre de lejos, dando órdenes por teléfono junto a un coche negro. Su tono era tan distinto al que usaba en público, tan áspero y amenazante, que el corazón de Lucía se encogió. «Ese no es mi papá», pensó, y desde entonces nunca más pudo mirar aquella sonrisa televisiva sin sentir un nudo en el estómago. Pasaron los años. La adolescencia se convirtió en una lucha contra un apellido que pesaba como plomo. En la universidad, los profesores la trataban con cuidado excesivo, los compañeros con sospecha. «¿Qué hace la hija de Balcázar en clases con nosotros?», murmuraban. Nadie sabía lo que ella sabía. Nadie imaginaba la grieta que se abría bajo la fachada de cristal. Fue entonces cuando conoció a Nora, la joven periodista con mirada inquieta. Nora no la trató como la hija de, sino como una mujer con preguntas. Y esas preguntas comenzaron a encender algo en Lucía. «Si no hablas, nadie lo hará por ti», le dijo Nora una noche en un café casi vacío. «Y lo que callas termina por devorarte». Lucía no respondió. Bajó la mirada, como siempre, pero aquellas palabras quedaron resonando, como una campana que no deja de sonar. Esa mañana, mientras se preparaba para el encuentro en el estudio de Nora, el pasado regresaba en oleadas. Recordaba a su padre entrando a su habitación cuando tenía 15 años, encontrando un cuaderno lleno de poemas y arrancando las hojas. «Esto es basura sentimental», dijo con frialdad. «Tienes que pensar como Balcázar». También recordaba los cumpleaños celebrados en hoteles lujosos, rodeada de desconocidos con trajes caros, sin un solo amigo verdadero. La soledad disfrazada de abundancia. Y sobre todo recordaba a su madre, sentada en silencio, como una estatua hermosa y rota. Nunca intervino, nunca defendió, nunca contradijo al magnate. Esa resignación era otro tipo de prisión, y Lucía juró que no viviría igual. Cuando la periodista la recibió en el estudio, Lucía sintió que estaba a punto de romper con todo ese pasado. La voz de Aurelio, que tantas veces la había silenciado, aún retumbaba en su cabeza como una orden fantasma. «Calla, nadie debe saberlo». Pero ahora, por primera vez, la hija silenciosa se preparaba para hablar.
Sacó los documentos de la carpeta y los extendió sobre la mesa. Las pruebas de contratos ilegales, los audios de sobornos, las fotos de reuniones clandestinas. Cada hoja era un ladrillo derribando el muro que Aurelio había construido alrededor de su imperio. ¿Estás lista?, preguntó Nora. Lucía cerró los ojos. Sintió miedo, sí, pero también algo nuevo, desconocido, libertad. Sí, susurró. En ese instante, la lluvia golpeó más fuerte los cristales del estudio, como un tambor de guerra anunciando lo inevitable. La hija que había sido condenada al silencio estaba a punto de convertirse en la voz que desataría una tormenta. Y, a kilómetros de allí, Aurelio Balcázar aún sonreía frente a los inversionistas, sin imaginar que el fantasma silencioso de su hija ya había empezado a destruirlo. El reloj marcaba las 10:30, cuando la luz roja del estudio se encendió y la transmisión comenzó. En cuestión de segundos, cientos de notificaciones aparecieron en los teléfonos de suscriptores, en timelines de Twitter, en recomendaciones automáticas de YouTube. El canal de Nora, hasta entonces conocido por denuncias locales y reportajes de investigación, se transformaba en un epicentro de tensión. Lucía Balcázar, con las manos temblorosas pero la mirada fija, respiró profundo y dijo: «He callado demasiado tiempo. Hoy voy a contar lo que nadie se atreve a decir. ¿Quién es en realidad Aurelio Balcázar?». Las primeras frases fueron tímidas, como si las palabras aún necesitaran permiso para salir. Pero a medida que avanzaba, la voz de Lucía ganó firmeza, hasta volverse un filo. Lo que ven en los noticieros, en las revistas, en los discursos, es una fachada. Detrás de esa sonrisa hay contratos corruptos, sobornos a ministros y negocios que han destruido vidas. Y yo lo sé porque crecí escuchándolo, porque lo vi con mis propios ojos. Nora no interrumpía, solo asentía, dejando que cada palabra se hundiera como un clavo en la pared dorada del Imperio Balcázar. A kilómetros de allí, en el piso 52 de la Torre Helios, el equipo de monitoreo ya no sabía cómo reaccionar. Las pantallas mostraban el gráfico de visualizaciones en ascenso, una línea que se disparaba como un cohete. Jimena, la jefa de gabinete, recibió la notificación en su tableta y sintió un frío recorrerle la espalda. «Señor Balcázar», murmuró, interrumpiendo la reunión con inversionistas. «¿Tiene que ver esto?». Aurelio detuvo su discurso. Tomó la tableta con una calma inquietante. La imagen de Lucía apareció en la pantalla. Sus ojos, tan parecidos a los suyos, lo miraban desde la transmisión como si lo acusaran directamente. Por un instante, el magnate perdió la máscara. Los inversionistas notaron una grieta, un gesto de piedra en lugar de la sonrisa ensayada. Pero enseguida, la máscara volvió. Aurelio apagó la tableta con un toque brusco y dijo: «Señores, disculpen, mi hija atraviesa un episodio personal. Nada que afecte los números. Continuemos». Pero afuera, las redes ya ardían. Balcázar en la mira. Lucía habla. Caída del magnate. Los hashtags explotaron en cuestión de minutos. Clips editados circulaban mostrando a Lucía con frases recortadas: sobornos, corrupción, destruir vidas. Los usuarios compartían memes, comparaciones, montajes entre la vida de lujo de Aurelio y la confesión cruda de su hija. Los periódicos digitales publicaban en tiempo real: explosiva declaración. La hija del empresario Aurelio Balcázar lo acusa de corrupción. ¿El principio del fin del Imperio Balcázar? El video en vivo superó las 100.000 visualizaciones en menos de media hora. Lucía sentía que su corazón golpeaba como un tambor dentro del pecho, pero no retrocedió. Mostró un documento frente a la cámara, un contrato con firmas ilegibles y una cláusula irregular. Esto es apenas una muestra. Durante años, la empresa Rávena, la joya del grupo Balcázar, se benefició de favores políticos. Mi padre pagó a funcionarios, presionó a jueces y obligó a empleados a firmar acuerdos ilegales. Aquí están las pruebas. El chat en vivo explotaba con mensajes: «Valiente, esto es enorme. ¿Dónde está la fiscalía? Que lo arresten».
Nora intervino por primera vez. Lucía, sabes que tu vida podría cambiar para siempre después de esto. ¿Tienes miedo? La joven cerró los ojos un instante, respiró y respondió: sí, pero más miedo tengo de seguir siendo cómplice con mi silencio. En el despacho privado, Aurelio lanzó la tableta contra la pared. El cristal estalló en pedazos. Los inversionistas se miraron incómodos, algunos ya revisaban sus teléfonos bajo la mesa. El rumor se expandía más rápido que cualquier comunicado de prensa. Encuentren a esa periodista. Quiero que el video desaparezca ya, rugió el magnate a su equipo. Pero ya era tarde. Una vez en internet, nada desaparece. Esa noche, los noticieros dedicaron ediciones completas a la confesión. Los rivales de Aurelio, hasta entonces silenciados por miedo, comenzaron a dar declaraciones en la sombra. Ex empleados se contactaron con periodistas. La bola de nieve crecía. En la mansión Balcázar, su madre apagó el televisor con lágrimas en los ojos. Miró la foto de Lucía en la repisa y susurró: perdóname por no protegerte. Mientras tanto, Lucía recibía miles de mensajes en su celular, algunos de apoyo, otros de amenazas. Había desatado un monstruo, y lo sabía. Esa noche, sola en su apartamento, Lucía miró por la ventana. La ciudad brillaba con luces eléctricas, pero para ella todo parecía oscuro. Había encendido una mecha, y la explosión apenas estaba comenzando. En la Torre Helios, Aurelio juró en silencio que haría todo lo necesario para aplastar a quienes intentaran derribarlo, incluso si eso significaba enfrentarse a su propia sangre. El escándalo estaba en marcha, y nadie podía detenerlo. La madrugada se había vuelto espesa, como si el aire mismo se negara a circular dentro de la mansión Balcázar. El escándalo ya era imposible de contener. Las portadas digitales repetían el mismo rostro, el de Lucía, iluminado por la fría luz del estudio de Nora. Cada frase suya se había convertido en titular. Cada segundo de la transmisión se analizaba en noticieros, foros y podcasts. Aurelio Balcázar, encerrado en su despacho, no había dormido. Caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado, con el teléfono pegado al oído. No quiero excusas, quiero resultados. Cierren ese canal, demanden a la periodista, compren lo que haga falta, gritaba. Los abogados del grupo trataban de calmarlo, pero era inútil. Cada palabra de Lucía se reproducía en bucle en su cabeza, no como acusaciones legales, sino como traiciones personales. Para un hombre que había construido un imperio basado en el control, la rebelión de su propia hija era la herida más profunda. A las 3 de la mañana, el silencio se apoderó de la casa. Solo el tic-tac de un reloj de pared marcaba el tiempo. Fue entonces cuando la puerta del despacho se abrió lentamente. «Quiero hablar contigo», dijo una voz firme. Lucía había entrado. Llevaba un abrigo oscuro, los ojos enrojecidos pero serenos. No había rastro de la niña obediente que sonreía en las fotos. Había en ella una determinación que Aurelio no reconocía. El magnate apretó los puños. «¿Vienes a celebrarlo?», espetó con ironía. «¿A regodearte viendo cómo tu propio padre se convierte en blanco de hienas?». Lucía dio un paso al frente. «No, vengo a decirte que ya no voy a callar más». El silencio que siguió fue como un cuchillo suspendido en el aire. «Todo esto», continuó ella, «tus contratos, tus alianzas, tus cenas con políticos corruptos, todo lo construiste a costa de vidas ajenas. ¿Sabes cuántas familias quedaron en ruinas por tus decisiones? ¿Sabes cuántos empleados lloraron en la calle mientras tú brindabas con champán?». Aurelio golpeó el escritorio con el puño. «Cuidado con cómo me hablas. Yo soy tu padre». Lucía lo miró a los ojos sin pestañear. «Eres mi padre biológico, pero nunca fuiste un padre. Solo un hombre que utilizó a su familia como escudo para ocultar su ambición». Las palabras atravesaron a Aurelio como un disparo. Durante años, había tolerado acusaciones de rivales, insultos de la prensa, ataques de la oposición, pero nunca imaginó que su propia sangre lo desarmaría con tanta frialdad. Se acercó lentamente a su hija, como un depredador midiendo a su presa.
¿Crees que vas a destruirme con tus lágrimas y tus palabras bonitas en un micrófono?, murmuró con veneno. No sabes con quién te has metido. Lucía no retrocedió. Sé exactamente con quién me meto, y sé que ya no tienes el poder absoluto que creías. El mundo te está mirando, papá. Esa última palabra, dicha con una mezcla de desprecio y dolor, le heló la sangre. Aurelio respiró hondo, tratando de recuperar el control. Te daré una oportunidad, dijo con calma forzada. Retira lo que dijiste. Diles que estabas confundida, que sufrías un ataque de ansiedad, que la periodista manipuló tus palabras. Te protegeré, te devolveré la vida cómoda que tenías. Lucía sonrió con amargura. ¿Protección? ¿Llamas protección a obligarme a vivir en una mentira? No, Aurelio, ya no más. La tensión era insoportable. Afuera, la tormenta arreciaba contra las ventanas, como si la naturaleza quisiera subrayar cada palabra. El magnate, acorralado por primera vez en su vida, mostró el rostro que solo conocían los más cercanos, el del hombre furioso, incapaz de aceptar una derrota. Sus ojos se llenaron de un brillo oscuro. Si crees que vas a ganarme, estás equivocada, susurró. No importa si eres mi hija. Si te interpones en mi camino, te destruiré como a cualquier enemigo. Lucía sintió un escalofrío, pero no bajó la mirada. Entonces hazlo, porque aunque me destruyas a mí, la verdad ya está afuera, y no hay nada que puedas hacer para borrarla. Aurelio permaneció inmóvil, respirando con furia contenida. Finalmente, dio media vuelta y se dejó caer en su sillón de cuero. Tomó un vaso de whisky y bebió de un trago. «Te arrepentirás», murmuró mirando el fuego de la chimenea. Lucía giró sobre sus talones y salió del despacho, dejando la puerta abierta. Sus pasos resonaron en el pasillo como un eco que anunciaba el inicio de una guerra familiar sin retorno. Esa noche, padre e hija entendieron que ya no había lazos posibles, solo un campo de batalla, y el mundo entero sería testigo de la guerra que estaba por estallar. El amanecer fue un rumor de luces grises. En la redacción de Nora, la cafetería burbujeaba con voces, teclados y el olor a café cargado. Cada pantalla mostraba el mismo gráfico: minutos, visualizaciones, compartidos. Pero lo que verdaderamente movía el mundo no era un simple video. Era la evidencia definitiva que Lucía había guardado durante años. La pieza que convertía sospechas en cargos, murmullos en acusación pública. Nora encendió la transmisión especial con manos que no temblaban. Sabía que aquel material no solo destruiría reputaciones, podía liberar fantasmas, provocar venganzas, iniciar juicios. La sala quedó en silencio mientras la cuenta regresiva marcaba los segundos. Afuera, los autos aceleraban como si la ciudad quisiera escapar de su propio latido. Hoy, anunció Nora, presentamos algo que no es un rumor ni una conjetura. Es grabación, es documento, es registro, es la prueba de que el imperio Balcázar se construyó pisoteando la ley. La cámara enfocó a Lucía, más serena que nunca. Frente a ella, sobre la mesa, un pendrive y una carpeta con copias impresas. La joven respiró y pulsó play. Lo que vino después fue un silencio horrible y al mismo tiempo una revelación de ruido. En la pantalla apareció la imagen de una cena privada en un restaurante elegante, imágenes robadas de una reunión donde Aurelio conversaba con un hombre que no era solo un empresario, era un enlace con poder político. La grabación mostraba a Aurelio inclinándose hacia su interlocutor. La voz baja, clara. Necesitamos que ese informe desaparezca. Asegúrate de que el ministro haga lo que tiene que hacer. El resto se arregla. La cámara captó el apretón de manos, el intercambio de una carpeta y, por un instante, un gesto de billetes deslizándose de una cartera. La calidad de la grabación era mala, pero las voces eran nítidas. No había manera de negar lo que se oía. Mientras el resto del mundo veía y escuchaba, en la sala un murmullo se volvió estruendo. «Corrupción en estado puro», dijo un comentarista en cadena nacional con la mandíbula apretada. Si esto es verídico, Balcázar está en serios problemas. Los abogados del magnate ya estaban en pie de guerra. Los tweets se multiplicaban.
Ars prueba Balcázar a Ravenna Gate, justicia para las víctimas. Los canales replicaban los fragmentos y las radios conectaban a juristas, políticos y directores de empresa. El teléfono de la fiscalía comenzó a sonar con llamadas anónimas y con demandas de investigación inmediata. El pulso de la ciudad se aceleró. En la Torre Helios, la reacción fue instantánea y visceral. Aurelio, al ver la grabación, sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor. Por primera vez desde que había levantado su imperio, no tuvo idea de cuál maniobra era la correcta. Ordenó eliminar el video, presionar a Nora, comprar silencio. Jimena le recomendó calma. Los abogados, estrategias de contención. Pero las imágenes ya estaban en millones de cabezas. El daño no era solo económico, era moral, irreparable en la opinión pública. Mientras tanto, Lucía seguía, y las pruebas no se limitaban a la cena. Nora proyectó correos donde ejecutivos de Ravenna coordinaban sobreprecios y arreglos con contratistas. Se mostraron transferencias a cuentas en paraísos fiscales con beneficiarios interpuestos. Un audio reveló una conversación en la que Aurelio instruía a alguien para intimidar a un juez. Era un entramado que dejaba ver no solo corrupción, sino una maquinaria de impunidad. La transmisión incluyó testimonios. Una ex empleada que relató cómo la empresa cerró sus plantas dejando familias sin recursos. Un ingeniero que contó presiones para falsificar mediciones ambientales. Un exfuncionario que describió cómo recibía llamadas con órdenes para frenar inspecciones. Cada voz era un latigazo contra el relato de filantropía que el magnate había vendido por años. A media emisión, la policía irrumpió en el edificio donde Nora trabajaba. No era una redacción cualquiera. Era la redacción que decidió hablar sin máscaras. Oficiales con orden judicial pidieron copia del material. Fueron profesionales, nadie fue arrestado, pero la noticia corrió como pólvora. Autoridades intervienen en redacción que difundió pruebas contra Balcázar. Para algunos, era la confirmación de la gravedad del caso. Para otros, la evidencia de que algo más grande se movía en las sombras. Dentro del despacho de Aurelio, el teléfono no dejaba de sonar. Los bancos le pedían explicaciones. Consejeros legislativos hacían llamadas bisagra. Aliados políticos que habían posado junto a él en cenas de gala intentaban distanciarse públicamente. Cada llamada era una hoja que se desprendía del árbol de su poder. Varios contratistas y socios comenzaron a emitir comunicados. Estamos cooperando con las autoridades. Nos solidarizamos con la transparencia institucional. Lucía, observando el caos que su revelación había desatado, sintió una mezcla de triunfo y pálida tristeza. No había celebrado una victoria. Había abierto una herida que sangrarían muchas vidas. Sabía que vendrían represalias, filtraciones manipuladas sobre su vida privada, demandas, campañas de desprestigio. Pero también sabía algo más, que la verdad, una vez circulada, se convertía en combustible para la justicia. En la noche, un convoy escoltó a Aurelio lejos de su casa hacia una residencia segura. Lo hacían por su protección, dijeron los voceros, pero en los pasillos se murmuraba otra cosa: por su seguridad política. Los periodistas seguían la caravana como cuervos. Las cámaras enfocaron el rostro impasible del magnate, que ya no pudo sostener la máscara con el mismo esplendor. Las primeras citaciones judiciales llegaron en menos de 48 horas. La Fiscalía abrió una investigación preliminar por corrupción, lavado de dinero y obstrucción de justicia. Se ordenaron incautaciones en varias filiales del Grupo Balcázar. La bolsa respondió. Las acciones de Ravenna se desplomaron. Los proveedores exigieron garantías. El imperio empezaba a tensarse como una tela vieja que, al ser tironeada, dejaba ver sus costuras podridas. En la casa de Lucía, su madre recibió llamadas de viejos amigos que ahora llamaban para ofrecer consuelo o, más probablemente, para medir distancia. Lucía, esa misma noche, devolvió una llamada. Una voz del pasado, alguien que había padecido las consecuencias de las decisiones de Aurelio. Le agradeció con un hilo de voz. Por fin alguien habló, y en respuesta oyó: no estás sola.
Mientras el mundo se reorganizaba alrededor del escándalo, Lucía comprendió que lo que había hecho no era solo un acto de revancha, era una llamada a rendición de cuentas. Y aunque sabía que la batalla sería larga y salvaje, por primera vez en su vida se sintió dueña de su destino. El video había caído como una piedra en el agua y sus ondas no se detendrían. Donde antes había impunidad, ahora había preguntas. Donde había silencio, había testimonios. Y en algún lugar entre el temor y la esperanza, comenzaba a escribirse una nueva historia. La mañana siguiente amaneció distinta. No fue el sol quien despertó a la ciudad, sino las notificaciones. Los teléfonos vibraban con titulares explosivos. Los televisores en cafeterías transmitían en cadena la grabación filtrada, y en cada esquina se discutía un mismo nombre: Aurelio Balcázar. Las redes sociales parecían un enjambre, hashtags en tendencia, debates en vivo, influencers opinando como si hubieran estado en la cena grabada. El video se había convertido en un fenómeno global, traducido, subtitulado, replicado en canales extranjeros. Esto es un terremoto político y empresarial, decía un analista en la televisión nacional. La hija de uno de los hombres más poderosos del país lo ha acusado públicamente con pruebas concretas. No hay precedente. En las calles, la reacción no se hizo esperar. Frente a la Torre Helios, decenas de personas comenzaron a reunirse con pancartas: "Justicia ya", "Balcázar corrupto", "Lucía no está sola". Los gritos crecieron, amplificados por megáfonos improvisados. La policía acordonó la entrada del edificio, pero la protesta no dejaba de crecer. Al caer la tarde, ya eran cientos. El asfalto parecía vibrar con el clamor. Mientras tanto, en el Palacio Legislativo, diputados y senadores convocaban reuniones urgentes. Algunos exigían investigar a fondo, otros trataban de proteger sus propios vínculos con Balcázar. La grieta era evidente. Unos olían la oportunidad de derribar a un gigante, otros temían caer arrastrados con él. Lucía, desde el apartamento modesto que compartía con Nora por seguridad, observaba las noticias con una mezcla de miedo y asombro. Nunca había imaginado que su voz tendría semejante eco. El chat de su teléfono no dejaba de sonar, mensajes de apoyo, propuestas de entrevistas internacionales y también amenazas veladas que la obligaban a mirar cada sombra en la calle. "Se ha convertido en un símbolo", dijo Nora sin apartar la vista de la pantalla. "La gente ya no habla solo de Aurelio, habla de ti, de tu valentía". Lucía bajó la mirada. No se sentía un símbolo, se sentía una mujer que apenas empezaba a respirar después de años de silencio. En los círculos de poder, la tormenta era igual de feroz. Los consejeros de Aurelio intentaban contener el daño, redactaban comunicados, planeaban conferencias de prensa, buscaban a toda prisa culpables a quienes achacar la filtración. Pero cada intento de defensa era devorado por la velocidad de las redes. Una foto se volvió viral. Aurelio saliendo de un automóvil blindado con el rostro sombrío, rodeado de guardaespaldas. El contraste con la sonrisa perfecta de meses anteriores fue brutal. La leyenda que acompañaba la imagen decía: "El rey ha perdido la corona". Esa noche, en los noticieros, aparecieron nuevas voces, exempleados de Rávena que nunca antes se habían atrevido a hablar, con el rostro oculto y voces distorsionadas, confirmaban presiones, despidos arbitrarios y contratos fraudulentos. Cada testimonio era una estocada más al corazón del imperio. Uno de ellos declaró: "Lucía ha hecho lo que todos soñábamos, pero temíamos por nuestras familias. Ella abrió la puerta, y ahora no la vamos a cerrar". En la mansión familiar, la tensión se cortaba con cuchillo. Aurelio se encerró en su despacho, rodeado de teléfonos, pantallas y asesores que entraban y salían como soldados en una guerra perdida. Su esposa, sentada en silencio en el salón, observaba la lluvia por los ventanales. Pensaba en su hija, en la niña que había aprendido a callar y en la mujer que ahora desafiaba a su padre frente al mundo. "Lucía", susurró para sí misma, "que Dios te proteja". La opinión pública ya había dictado una primera sentencia. El magnate que durante décadas fue ejemplo de éxito y filantropía
ahora era sinónimo de corrupción. Lo que venía después sería más que escándalo, sería la caída de un mito. El fuego estaba encendido y nadie podía apagarlo. La ciudad ya no dormía. En los noticieros, en las redes, en los cafés, en cada taxi, se repetía un mismo debate. Era el fin del imperio Balcázar, pero mientras la opinión pública ardía, en la oscuridad, Aurelio desplegaba otra estrategia. La guerra no era solo de titulares, era una cacería. Esa madrugada, en el despacho blindado de la Torre Helios, Aurelio reunió a un grupo de hombres que no aparecían en ninguna nómina oficial. Rostros duros, ropa sencilla, ojos entrenados para obedecer sin preguntar. Eran su ejército invisible, los que siempre habían hecho el trabajo sucio lejos de las cámaras. «Quiero cada movimiento de Lucía vigilado», ordenó Aurelio con voz de acero. «Su teléfono, sus contactos, sus rutas, encuentren dónde se esconde. Y si alguien la ayuda, que desaparezca de la ecuación». Los hombres asintieron. No necesitaban más explicaciones. Lucía, mientras tanto, sentía la presión invisible. Aunque Nora la había llevado a un pequeño apartamento seguro, las llamadas extrañas y los mensajes anónimos no dejaban de llegar. «Cállate ahora, o será tu final. No sabes con quién te metes». Nora intentaba tranquilizarla, pero incluso ella sabía que el peligro era real. Habían reforzado las cerraduras, instalado cámaras, cambiado de número de teléfono. Pero contra Aurelio Balcázar, ¿qué tan segura podía estar una periodista independiente con recursos limitados? «Esto no es solo un escándalo», murmuró Nora, mirando por la ventana. «Es una guerra de poder, y él nunca ha perdido una». Lucía apretó los labios. «Pues será la primera vez». La cacería se volvió más explícita 2 noches después. Un automóvil negro estacionó frente al edificio de Nora durante horas. Los vecinos lo notaron. Un dron apareció rondando la ventana del estudio, grabando. Y en una esquina, un hombre fingía leer el periódico, pero nunca pasaba la página. Lucía no necesitaba pruebas para saber que era su padre detrás de todo. Esa era su forma de actuar, intimidar antes de atacar. Esa misma noche, recibió un correo anónimo con un archivo adjunto. Al abrirlo, encontró fotos suyas caminando por la calle, entrando al edificio, sentada en un café. Imágenes tomadas sin que ella lo notara. Un mensaje acompañaba el archivo. «Estamos más cerca de lo que crees». El miedo le recorrió la piel como un latigazo. En paralelo, Aurelio comenzó a mover fichas en las sombras. Compró medios para desacreditar a su hija, difundió rumores de que Lucía sufría trastornos mentales, que estaba manipulada por enemigos políticos. Los periódicos que antes lo alababan, ahora publicaban titulares ambiguos: «Verdad o delirio», «La hija rebelde» y «La sombra de la venganza personal». Las redes se polarizaron. Algunos lo defendían, otros exigían su arresto inmediato. Pero en los callejones y en las oficinas, la presión era clara. Aurelio quería silenciar a Lucía a toda costa. Un episodio cambió todo. Un hombre intentó irrumpir en el edificio donde ella estaba escondida. La policía lo detuvo, pero en su celular había mensajes que lo vinculaban con contactos de la empresa Rávena. La noticia se filtró y explotó en los medios. Intento de ataque contra la hija de Balcázar. Las imágenes del detenido esposado recorrieron el país. En lugar de callar a Lucía, el intento de intimidación encendió aún más la indignación popular. El hashtag #protejan a Lucía se volvió tendencia global. Miles de mujeres compartieron mensajes de apoyo, convirtiéndola en símbolo de resistencia. Aurelio, furioso, rompió un vaso de whisky contra la pared al ver las noticias. «¿Cómo puede ser? Todo lo que hago se vuelve en mi contra», rugió. Uno de sus consejeros se atrevió a hablar. «Señor, tal vez esta vez no pueda ganar con las mismas armas». Aurelio lo fulminó con la mirada. «Siempre gano, y esta vez no será la excepción». Pero la realidad era otra. La cacería se volvía un boomerang. Cada paso en falso, cada intento de amenaza, se convertía en nueva evidencia de su desesperación. El cazador, sin darse cuenta, comenzaba a ser cazado por la opinión pública.
por la justicia y por la verdad que ya no podía enterrar. Lucía, en medio del miedo, entendió algo. Ya no estaba sola. La cacería de su padre había despertado un ejército inesperado. Ciudadanos comunes, periodistas, abogados, activistas, todos dispuestos a enfrentar al gigante. Y así, mientras Aurelio desplegaba su sombra, la hija que había sido silenciada levantaba una luz que crecía más y más fuerte. El eco de la grabación y el fallido intento de intimidación habían encendido algo más que indignación. Habían liberado voces. Durante años, decenas de personas cargaron con historias de abusos, fraudes y humillaciones en silencio, temiendo al poder del apellido Balcázar. Pero ahora, al ver a Lucía enfrentarse sola al gigante, algo se quebró en ellos. El miedo ya no era invencible. Todo comenzó con un video anónimo publicado en redes. Un hombre de rostro cubierto relataba: «Trabajé 20 años en Rávena. Nos obligaban a firmar documentos falsos, a alterar cifras de producción. Cuando me negué, me despidieron sin indemnización. Mi familia perdió todo». El clip se volvió viral en horas. Luego llegaron más. Una ex secretaria contando cómo se ocultaban sobres con dinero en maletines de regalos corporativos. Un ingeniero revelando que se omitieron informes de contaminación que envenenaron comunidades enteras. Un ex socio relatando reuniones secretas con jueces. Cada testimonio era una piedra más lanzada contra el castillo de cristal. Nora organizó un especial en vivo con varias de estas voces. Rostros pixelados, voces distorsionadas, pero verdades claras como fuego. Lucía estaba en el estudio, escuchando con lágrimas en los ojos. «Yo creí que estaba sola», dijo cuando le dieron la palabra. «Pero ustedes muestran que no. Este no es solo mi testimonio, es el de todos los que Aurelio intentó silenciar». La transmisión alcanzó cifras récord. Cientos de miles de comentarios brotaron en tiempo real. «Somos más fuertes juntos». El miedo cambió de bando. En las calles, la rebelión tomó forma. Obreros despedidos de las fábricas de Rávena marcharon con carteles donde se leía: «Nos robaron el trabajo, nos robaron la vida». Estudiantes se sumaron, organizando cacerolazos frente a la Torre Helios. Familias de comunidades afectadas por contaminación levantaron pancartas con fotos de ríos ennegrecidos y niños enfermos. La presión social escaló hasta convertirse en un movimiento nacional. Lo llamaron los olvidados, porque eran aquellos que Aurelio había borrado de la historia oficial de su imperio. Ahora, sin embargo, eran ellos quienes escribían una nueva. En paralelo, medios internacionales comenzaron a cubrir el caso. Periódicos de Europa y América Latina abrían con titulares como «El magnate intocable contra las cuerdas», «La hija que desafió al padre», «El escándalo que sacude a un país». Los informes de ONGs ambientales y de derechos laborales encontraron el momento perfecto para salir a la luz. Informes que dormían en cajones ahora eran portada. Mientras tanto, Aurelio intentaba resistir desde su trono tambaleante. Convocó a sus abogados, exigió contrademandas, acusó a Lucía de estar manipulada por intereses oscuros, pero su voz sonaba hueca. Cada negación era contestada con un nuevo testimonio. En un momento de desesperación, llamó a antiguos aliados para pedir apoyo. Muchos no respondieron. Otros contestaron con frases evasivas. «Lo lamento, Aurelio, pero ahora nadie quiere hundirse contigo». Era el abandono, el hombre que durante décadas había manejado ministros y jueces con hilos invisibles, ahora se encontraba solo, atrapado en su propia telaraña. Una escena selló la rebelión. Un grupo de exempleados irrumpió en una rueda de prensa organizada por la empresa. Con carteles y gritos, denunciaron frente a cámaras internacionales los atropellos que habían sufrido. Los guardias intentaron sacarlos, pero ya era tarde. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Lucía, al ver la transmisión, comprendió la magnitud de lo que habían iniciado. El escándalo ya no era suyo ni de su padre. Era un movimiento colectivo, un rugido de todos los olvidados que por fin encontraban voz. Esa noche, la ciudad no durmió.
Las plazas se llenaron de manifestantes con antorchas y banderas. Coreaban un mismo lema: la verdad no se compra, la justicia no se calla. Y en el despacho de Aurelio Balcázar, mientras observaba las protestas desde los ventanales de la Torre Helios, comprendió algo que lo desgarró. Ya no era temido. El miedo había cambiado de dueño. El edificio de tribunales nunca había estado tan rodeado de cámaras, micrófonos y banderas. Desde el amanecer, miles de personas aguardaban frente a las puertas, como si fueran a presenciar un espectáculo más que un proceso judicial. Pero en realidad, era algo más profundo. El juicio de Aurelio Balcázar no era solo el de un hombre, sino el de un sistema de corrupción que durante décadas había gobernado en la sombra. Lucía llegó custodiada, con lentes oscuros y paso firme. Los manifestantes la recibieron con aplausos y gritos de apoyo. «Lucía, no estás sola. Justicia, justicia». El sonido era ensordecedor. Ella respiró hondo, tragándose el miedo. Había soñado con ese día muchas veces, pero en ninguna de esas visiones había imaginado la magnitud de lo que enfrentaba. Ahora cada movimiento suyo era transmitido en directo a millones de espectadores. Dentro de la sala, Aurelio ya la esperaba. Vestía un traje impecable, pero su rostro mostraba el desgaste de semanas de lucha. Su mirada era dura, fría, como si aún creyera tener el control. Cuando los ojos de padre e hija se cruzaron, el silencio se hizo espeso en el lugar. El fiscal abrió el caso con una presentación demoledora. Contratos falsificados, transferencias millonarias a paraísos fiscales, grabaciones de sobornos. Las pruebas recopiladas por Lucía y reforzadas por los testimonios de exempleados eran contundentes. Durante años, dijo el fiscal, Aurelio Balcázar convirtió la corrupción en un negocio familiar. Pero hoy, gracias al coraje de su hija y de decenas de víctimas, la verdad está aquí. Las cámaras captaron cada palabra. Afuera, las pantallas gigantes retransmitían en directo, como si se tratara de la final de un mundial. La defensa de Aurelio no se quedó atrás. Su abogado intentó desacreditar a Lucía, mostrando informes médicos falsos que insinuaban inestabilidad emocional, sacando a relucir fotos privadas de su juventud, incluso insinuando que todo era un montaje político. «Mi cliente», dijo el abogado, «es víctima de una conspiración mediática. La señora Balcázar ha sido manipulada y no comprende el daño que causa con sus fantasías». Lucía, al escuchar esas palabras, se levantó y pidió al juez hablar. El murmullo fue inmediato. Tras unos segundos de deliberación, se le permitió. Caminó hasta el estrado. Su voz tembló apenas al comenzar. «Durante toda mi vida me enseñaron a callar. Me dijeron que obedecer era amor, que la verdad era peligrosa, que mi deber era sonreír y fingir. Pero ya no. Yo vi a mi padre ordenar pagos ilegales. Yo escuché cómo amenazaba a jueces y funcionarios. Yo viví en carne propia la cárcel del silencio. Y hoy, ante este tribunal, digo lo mismo que dije ante las cámaras: no más». La sala estalló en aplausos. El juez golpeó el mazo para restaurar el orden, pero la imagen ya estaba grabada en millones de pantallas. La hija enfrentando al padre frente al mundo. Durante días, el juicio se convirtió en el espectáculo central del país. Testigos inesperados comenzaron a declarar. Un exministro reveló llamadas directas de Aurelio presionándolo. Una asistente mostró correos electrónicos que confirmaban sobornos. Un contador confesó haber falsificado balances por órdenes explícitas. Cada testimonio era un clavo más en el ataúd del imperio. La opinión pública estaba dividida, pero cada vez más inclinada hacia un veredicto inevitable. Balcázar culpable se repetía en pancartas, tweets y titulares. El momento más dramático llegó cuando la fiscalía presentó la última grabación, una llamada telefónica en la que Aurelio, furioso, ordenaba intimidar a Nora y a su hija. La sala quedó helada. Aurelio se levantó, gritando que era un montaje, que nunca había pronunciado esas palabras. Pero la voz era inconfundible. Lucía cerró los ojos. Había esperado justicia, pero escuchar esa amenaza reproducida frente a todos le devolvió el miedo que había sentido esas noches vigilada. Aún así, se mantuvo en pie, como símbolo de resistencia.
Al finalizar la sesión, el juez anunció que el veredicto se dictaría al día siguiente. Afuera, la multitud permaneció toda la noche en vigilia, con velas y cánticos. Nadie quería perderse el desenlace del juicio del siglo. Dentro de su celda provisional, Aurelio apretaba los dientes. No podía aceptar que su hija lo hubiera llevado a ese punto. Juró para sí mismo que aún no todo estaba perdido, que el poder, aunque herido, podía contraatacar. Y en el corazón de Lucía, entre el cansancio y el miedo, brillaba una chispa de esperanza. Tal vez, por primera vez en su vida, la justicia era posible. El tribunal estaba abarrotado. Era el día que todos esperaban, el veredicto. Afuera, una multitud vibraba como un solo corazón, ondeando pancartas y banderas, cantando consignas que se escuchaban hasta dentro de la sala. Periodistas de todo el mundo transmitían en vivo, esperando la caída definitiva del magnate que había dominado durante décadas. Lucía estaba sentada en la primera fila, las manos entrelazadas sobre las rodillas. Había pasado noches sin dormir, repasando cada palabra, cada prueba, cada mirada de su padre. Su cuerpo estaba exhausto, pero su espíritu ardía. Sabía que este momento no era solo suyo, era de todos los olvidados que habían alzado la voz. Aurelio entró escoltado por agentes. Ya no lucía el porte impecable de antaño. La barba crecida, las ojeras profundas y un traje arrugado revelaban un hombre vencido por el tiempo y la presión. Sin embargo, sus ojos aún chispeaban con una arrogancia desafiante. Miró a su hija, y por un segundo, una sonrisa torcida se dibujó en su rostro, como si todavía confiara en que podía torcer la balanza. El juez se puso de pie. Después de semanas de testimonios, pruebas y deliberaciones, dijo con solemnidad, este tribunal declara a Aurelio Balcázar. El aire se detuvo. Cada corazón, dentro y fuera, pareció congelarse. Culpable de corrupción, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. Un rugido estalló en la sala. Afuera la multitud gritó y lloró, abrazándose como si hubieran ganado una guerra. Lucía sintió que el peso de toda su vida se desmoronaba en ese instante. Quiso llorar, pero las lágrimas no salieron. En cambio, un suspiro profundo la atravesó como si por primera vez pudiera respirar. Pero entonces sucedió lo inesperado. Antes de que los agentes lo retiraran, Aurelio pidió la palabra. Contra toda lógica, el juez accedió. El magnate se levantó con un esfuerzo casi teatral y mirando a la sala llena habló. He cometido errores, lo admito, pero no soy el único. Si caigo yo, muchos más caerán conmigo. Ministros, jueces, empresarios, banqueros. Yo fui el rostro visible, sí, pero el sistema entero está podrido. ¿Quieren justicia? Prepárense para ver cómo se derrumba el país. Un murmullo de horror recorrió la sala. ¿Era una amenaza? ¿Una confesión más amplia? El juez ordenó callar y los guardias lo arrastraron fuera. Pero sus palabras ya habían sembrado la duda y el temor. Esa misma tarde, filtraciones confirmaron lo que Aurelio insinuó. Documentos y nombres de decenas de políticos y empresarios comenzaron a circular en redes. La caja negra de Balcázar, como la bautizaron los periodistas, contenía pruebas de una red de corrupción aún más grande de lo que cualquiera imaginaba. Lo que empezó como la caída de un hombre se transformaba en el inicio de una limpieza nacional. El país entero se tambaleaba, pero por primera vez, tambalear era sinónimo de esperanza. Lucía salió del tribunal rodeada de aplausos y lágrimas. Algunos la llamaban heroína, otros símbolo, pero ella no se sentía ninguna de esas cosas. Se sentía simplemente libre. Se detuvo un momento en las escaleras, miró hacia la multitud y levantó la voz. Esto no termina aquí. Lo que derrumbamos hoy es solo el principio. La verdad no es mía, es de todos, y juntos debemos cuidarla. El grito de la gente fue atronador. Esa noche, mientras el país entero celebraba, Lucía se sentó en silencio frente a una ventana. Miró la ciudad iluminada y pensó en lo que había perdido. La relación con su padre, la inocencia de su juventud, la vida tranquila que nunca tuvo. Pero también pensó en lo que había ganado. Una voz,
un propósito y la certeza de que el silencio nunca más sería su prisión. En su celda, Aurelio Balcázar permanecía inmóvil, con la mirada fija en el techo. Sonrió apenas murmurando para sí: el juego aún no ha terminado, porque incluso en derrota, los hombres de poder siempre guardan una última carta. El juicio del siglo había terminado. El país nunca volvería a ser el mismo. Y Lucía, la hija que se atrevió a hablar, había cambiado la historia para siempre. Y así llegamos al final de esta saga. La historia de Lucía Balcázar, la hija que se atrevió a desafiar al hombre más poderoso del país y terminó provocando la caída de un imperio. Pero como vimos, las palabras de Aurelio antes de ser llevado a prisión dejaron una bomba de tiempo. Si caigo yo, muchos más caerán conmigo. ¿Qué pasará con la caja negra? ¿Qué secretos ocultos podrían sacudir aún más al país? ¿Será este el verdadero final o apenas el comienzo de una nueva guerra de poder? Tú decides si seguimos juntos en esta historia. Deja aquí tu comentario. ¿Qué opinas de todo lo que pasó? ¿Lucía es una heroína o una traidora? Dale, me gusta si te enganchó la trama. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos capítulos, porque lo que viene promete ser aún más impactante. Nos vemos en la próxima entrega. Y recuerda, la verdad puede tardar, pero siempre llega.